Saludos amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. En el día de hoy contamos con la presencia del doctor Ricardo Rojas León, con quien conversaremos acerca de la nueva ley de lavado de activos en la República Dominicana. No se lo pierda. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Saludos amigos de Principalmente. Hoy principalmente contamos con un invitado especial. De nueva vez vuelve aquí a Principalmente. Se trata del doctor Ricardo Rojas León, un gran amigo y parte de Principalmente. Todos saben que el doctor Ricardo Rojas León es un abogado con una amplia trayectoria, un ejercicio profesional en todos los tribunales del país, pero también un consultor, una persona que ha tenido una destacada participación en proyectos de leyes fundamentales aquí en República Dominicana. Y precisamente hoy vamos a hablar de una ley donde él tuvo una participación destacadísima del primer orden y que es fundamental. Se trata de la nueva ley, la nueva versión de la ley de lavados de activos. Una ley que va a tener una incidencia fundamental en todo el quehacer económico de República Dominicana, aunque es una ley que tiende a la penalización de los delitos vinculados al lavado de activos y ahora al terrorismo, va a tener una incidencia clave, determinante, incluso en otros aspectos colaterales, como son la evasión fiscal, sumamente importante porque ahora todos los sujetos obligados están en la obligación, valga la redundancia, de explicar y demostrar frente a las autoridades fiscales de dónde vienen esos ingresos, esos recursos económicos y si esos recursos económicos han sido declarados al fisco. Bien, profesor, la verdad que es un honor tenerlo por aquí de nueva vez. Gracias, profesor. Yo me siento complacido de volver de nuevo a Principalmente, sobre todo porque este programa se ha convertido en un foro donde se debaten temas jurídicos de importancia y de actualidad. Sí, profesor, como decíamos en la introducción, recientemente, si se pudiera considerar así, porque fue apenas en el mes de junio, que se promulgó la nueva ley de lavado de activos que produce modificaciones, si se quiere, profundas a la antigua ley de lavado de activos que databa del año 2002, con algunas ligeras modificaciones que se le hicieran en el año 2011, de las cuales también nosotros tuvimos una participación. Pero en estas modificaciones, que vienen obviamente dadas por una normativa internacional, requerimientos internacionales dentro de organizaciones tan importantes como la GAFI, que se mueven en torno al comportamiento de los países, en la regulación sobre todo, en lo que tiene que ver con el crimen transnacional, donde ya está el narcotráfico, el lavado de activos, ahora el terrorismo y, cómo no, también la corrupción. De manera que es una ley abarcativa y también la evasión fiscal. Es una ley bastante abarcativa, si se puede considerar casi una especie de código en miniatura. Usted tuvo una participación destacada en todo lo que fue el estudio, la discusión que se produjo en el Congreso Nacional
de esta nueva ley. Hay muchas inquietudes de los diferentes actores, ya lo hemos visto a través de los medios de comunicación, la Asociación de Industriales, los empresarios han manifestado algún tipo de inquietud con la aplicabilidad de esta ley. ¿Usted cree que habrá dudas, habrá temor en que esta ley pueda afectar de una u otra manera la actividad económica normal en República Dominicana? Mire, profesor, yo creo que antes de responder la pregunta, en un minuto me gustaría poner en contexto la aprobación de la ley. La nueva ley contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y el financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva se produce en momentos en que la República Dominicana está siendo evaluada nuevamente por el GAFI, en este caso por el grupo regional al que pertenece República Dominicana, que es el GAFILAT, ¿no? Antiguo GAFISUD, sobre el cumplimiento por parte del país de las 40 recomendaciones. Nosotros fuimos evaluados en el 2006, pero ¿qué acontece? Que ahora la metodología de evaluación es distinta. Antes nos evaluaban por tener o no una ley, y teníamos una ley. Ahora nos evalúan no solamente por tener normas, sino también por lo que se denomina la eficacia, ¿no? O sea, hay un cumplimiento técnico y un cumplimiento de eficacia. Estamos inmersos en la evaluación, el país ya envió los formularios técnicos y de eficacia, está en esa interacción con el equipo evaluador, y el equipo evaluador viene en octubre de este año a confirmar todas esas informaciones. Se emite un informe, el país va a tener la oportunidad de hacer observaciones, y luego el año próximo, en una asamblea de GAFIC, en junio, ese informe va a ser debatido en esa asamblea donde todos los países van a participar, todos los países que pertenecen al GAFILAT, además de los países que cooperan con el GAFILAT. ¿Qué pasa? Que además de la necesidad que tenía el país de modificar la ley anterior, que es una ley, como ha dicho nuestro querido amigo Olivo Rodríguez Huertas, una ley de primera generación, de las primeras leyes antilavado, hay una serie de observaciones que el GAFI venía observando a la República Dominicana. República Dominicana pasó de seguimiento intensivo a seguimiento regular, lo que implica que el GAFI periódicamente, tan periódicamente como cada 3 o 4 meses, hace un informe de cómo la República Dominicana cumple o no con las 40 recomendaciones. Y en esos informes siempre se insistía en la necesidad de adaptar la ley a los nuevos estándares en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Pero paralelamente, esta modificación se produce en momentos en que, por ejemplo, existe un fenómeno que se llama el de-risking, que significa desarriesgamiento. ¿En qué consiste eso? Simplemente los bancos extranjeros con los que los bancos locales tienen relaciones de corresponsalía, como ellos tienen un costo de regulación muy alto, entonces ellos han dejado de arriesgarse con países, con jurisdicciones donde hay dificultades en el cumplimiento de las recomendaciones del GAFI, ¿no? Entonces hay países que han sido muy afectados porque bancos importantes han cortado sus relaciones de corresponsalía con la banca local, y lógicamente eso tiene un impacto importante en el sector económico. Entonces, por un lado, esta ley se modifica en medio de una evaluación con requerimientos de modificación, y por otro lado también está este fenómeno del de-risking, que los bancos extranjeros ya no quieren correr el riesgo, porque los bancos locales de los países en desarrollo no le dejan mucho negocio. Entonces ellos se exponen a una multa muy alta, ¿no? por un episodio eventual de lavado, por un cliente que no le deja muchos beneficios. Entonces se desarriesgan. Eso es lo que se llama el de-risking. Además, nosotros estamos siendo evaluados por el Foro Global para la Transparencia y el Intercambio de Información Fiscal. En la ley
la nueva ley se introdujeron algunas modificaciones importantes a la ley de sociedades, como por ejemplo el tema de la eliminación de las acciones al portador. O sea, hoy en día la comunidad internacional exige que se sepa quién es el titular de una acción de una sociedad, de una parte social. Entonces, las acciones al portador se están proscribiendo en todas partes del mundo, porque al final usted no sabe quién es el beneficiario final. Ahora bien, la nueva ley tiene dos componentes importantes. Un componente de prevención, establece un sistema de prevención con autoridades competentes, con sujetos obligados, con programas de cumplimiento, con una serie de umbrales que se establecen, con algunas restricciones, ¿no? Y también está la parte represiva, ¿no? La parte jurídico-penal. En la parte jurídico-penal se ha incrementado el número de delitos precedentes, ¿no? El estándar lo que recomienda es que que cualquier delito que genere fondos ilícitos, cualquier delito que genere un beneficio, ese beneficio se considere susceptible de ser lavado, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho o qué se hizo? Que todos los delitos que está recomendando el GAFI, lo que está en las recomendaciones, se han incluido como delitos precedentes, ¿no? Ahí están todos los delitos que tienen que ver con corrupción, lesión del patrimonio, el delito fiscal que aparecía en la ley 5502, pero que fue sacado cuando se modificó y se evacuó la ley 7202 en el año 2002. Está de nuevo el delito fiscal por requerimiento de los organismos internacionales, específicamente del GAFI. Está el delito medioambiental, está la piratería, el proxenetismo, ¿no? Está incluso el sicariato, ¿no? Y una serie de figuras de delitos que cuando generen algún beneficio económico, entonces usted podrá imputar además lavado de activos. En la discusión con el sector empresarial, o una parte del sector empresarial que resentía de la inclusión del delito medioambiental, nosotros poníamos siempre el siguiente ejemplo. No es lo mismo que a una empresa se le dañe una tubería y haya un vertido involuntario, que hay un daño al medio ambiente, a que una persona sin la debida autorización deprede un bosque, ¿no? O extraiga ilícitamente arena, grava y gravilla del lecho de un río, ¿no? En estos últimos dos casos, en la depredación y en la extracción ilícita de materiales para la construcción, hay un beneficio económico. Entonces, en supuestos como esos, ha lugar a que se pueda eventualmente imputar también el lavado de activos para impedir que ese dinero ingrese a la economía. Una de las características también de la parte penal es que, por ejemplo, ahora hay tipos penales completos, ¿no? Se describe bien la conducta y la consecuencia jurídica. La ley 7202 tenía un listado de verbos típicos. Ahora, ¿qué hizo el legislador? El legislador combinó verbos de medios con verbos de fin. El que digamos, transfiere para ocultar, ¿no? Un verbo de medio con un verbo de fin. Se incluye también el tema del financiamiento al terrorismo, que no está contemplado en la ley contra el terrorismo. Hay algunas disposiciones que tienen que ver con, por ejemplo, las medidas cautelares. El principio es que el Ministerio Público necesita obligatoriamente una orden de un juez para adoptar una medida, una incautación, o la indisposición de unos fondos, una oposición al traspaso de un inmueble, pero de manera excepcional, cuando haya peligro en la distracción del bien, la ley le permite al Ministerio Público adoptar la decisión y tiene un plazo fatal de 72 horas para, mediante un escrito motivado, solicitar la autorización del juez.
Si ello no ocurre, entonces digamos que hay una dificultad y el Ministerio Público se expone a que sea revocada esa medida cautelar provisional que siempre será excepcional. Eso en cuanto a, creo que es lo fundamental de la parte penal. En esa parte, perdón, profesor, me gustaría saber un asunto de tipo conceptual vinculado a los delitos precedentes. Si el lavado de activos se caracteriza, incluso su nombre es muy explícito, por recibir dinero por actividad ilícita, por algún acto ilícito, y tratar de reinsertar ese dinero o de reubicarlo en el sistema, en la economía formal, y hablamos de que inmediatamente una persona que es sujeto o que ha cometido una actividad ilícita y ha recibido una cantidad de dinero, un beneficio económico por esa actividad, podrá ser entonces pasible de ser condenado por lavado de activos, o bueno, o por lo menos de que se le impute en un proceso penal por lavado de activos. Sin embargo, cuando vemos este escenario, nos quedamos con una duda, y es: la persona recibió ese dinero por una actividad ilícita, pero para que se configure el lavado de activos, para que se cierre ese círculo y se le pueda imputar y condenar por ello, ¿no debería demostrarse también que esa persona está intentando reinsertar ese dinero en la economía? Digamos, una persona entonces que se robe 200,000 pesos en efectivo de la casa de un primo podrá ser imputado por lavado de activos, y realmente eso es robo. No, porque el robo simple, por ejemplo, no es un delito precedente el lavado de activos. O sea, hay una serie de delitos que generan algún tipo, por ejemplo, la estafa simple no genera, no genera recursos ilícitos susceptibles de ser lavados, no todos los delitos. Los delitos que se han incluido son los que se denominan delitos fuentes y están en el estándar. Incluso hoy en día en el GAFI se está discutiendo la inclusión de los delitos contra las especies protegidas y en peligro de extinción. O sea, la gente que se dedica, por ejemplo, a cazar rinocerontes, a cazar elefantes para vender el marfil de los elefantes, ¿no? Entonces, se está discutiendo la posibilidad de imputar lavado de activos a la persona que mata a un elefante y vende el marfil. Ese dinero que recibe por la venta del marfil, entonces ese dinero es susceptible de ser lavado. Pero según la legislación dominicana no es necesario probar que se está tratando de reinsertar ese dinero en la economía. Con el simple hecho de lucrarse por esa actividad, por ese ilícito fuente, es ya suficiente. Bueno, lo que sucede es que cuando se recibe dinero ilícito, hay una serie de conductas, ¿no? Se oculta, ¿no? Se administra, se transforma. Entonces, si se produce alguna de esas situaciones con el dinero, porque el dinero nunca queda suspendido en el aire, el dinero de alguna forma se mueve, se deposita, ¿no? Se transfiere, se utiliza para comprar algo, entonces ya tú estás tratando de blanquear el dinero. Una de las características también del catálogo de delitos precedentes es que se mantiene la cláusula que ya estaba en la ley 7202 y en la 5502, que establece que también tú puedes imputar lavado de activos cuando se comete una infracción grave y esa infracción genera recursos ilícitos. La redacción actual es mucho más garantista que la anterior. Incluso es mucho más garantista que el estándar. El estándar dice infracción castigada con una pena de prisión superior a 1 año. En la redacción dominicana se mantuvo el umbral de los 3 años, o sea, tiene que ser un delito con una pena imponible mayor de 3 años, ¿no? Pero que además se aclara que genere recursos ilícitos. Si no genera recursos ilícitos, la pena puede ser mayor, ¿no? Con lo cual yo pienso que en cierta forma el ámbito, aunque sea ampliado con los delitos determinantes, precedentes, previos, o los delitos fuentes, como se le dice en la doctrina y la jurisprudencia en esta materia, por lo menos
en lo que se refiere a infracciones graves, hemos mantenido una fórmula un poco más conservadora. Ricardo, tú has señalado que esta reforma o esta nueva ley de lavado contra el financiamiento del terrorismo, ¿no? Ha surgido en un determinado contexto donde hay una clara, como es una clara observación internacional sobre unos determinados comportamientos, no solo de las personas que cometen unos determinados delitos, sino también aspectos, digamos, regulatorios, de cómo se comporta en cierto modo quienes manejan dinero. Regulatorios e institucionales. Exacto. Porque el tema de la eficacia, por ejemplo, uno de los temas que se aparece en casi todos los informes es el problema de las sanciones en República Dominicana, sobre todo las sanciones administrativas que, digamos que escasean, ¿no? Exacto. Entonces hay lo normativo, llamémoslo de alguna manera, el hecho de que se vea cuando se haga esta evaluación que tú señalas que hay una ley que cumple con el estándar. Bueno, esos son unos puntos en la evaluación, pero no son todos los puntos. No son todos los puntos. Hay esa otra dimensión, lo cual veo muy positivo, que es la de la eficacia. Porque si no, sería muy sencillo tener leyes buenas que no tengan ninguna aplicación en el mundo. Y decir, bueno, tenemos todas las leyes, pero no tienen la eficacia respectiva. De modo que lo que quiero resaltar es que hay unos estándares que tú has señalado o has aludido a ellos en el campo de la prevención, pero también hay otros estándares y yo quiero saber hasta dónde llegan esos estándares cuando uno lo compara con los puntos que ha llegado a tratar la ley. Por ejemplo, a mí me preocupa por mi, digamos, mi inclinación con temas de derecho procesal, el hecho de que se plantee como una excepción posible, aparte de que hay toda una discusión constitucional que yo sé que va a surgir ahí, que sin orden judicial el Ministerio Público pueda tomar determinadas medidas cautelares. ¿Eso es un estándar en el mundo o eso fue que aprovechamos esta ley para fortalecer y darle más eficacia, que se entendió, digamos, que eso daba más eficacia? No, es un estándar y fíjate incluso que una de las discusiones que tuvimos con la ley 7202 es el tema de la autoridad judicial competente. Sí. Porque de la redacción de la 7202 parecería como que el Ministerio Público era una autoridad judicial competente y podía hacer un secuestro. Luego los jueces se encargaron de aclarar. El Ministerio Público no es autoridad judicial competente. Ahora incluso no aparece la expresión autoridad judicial competente en la ley. Lo que hay autoridades competentes. Es un estándar que de manera excepcional el Ministerio Público pueda, ni siquiera de manera excepcional, de manera regular, está dentro de los estándares, que los ministerios públicos puedan adoptar medidas cautelares, así sea provisionalmente, y además, para que nos pongamos en perspectiva, las recomendaciones están planteando incluso la necesidad de que los países cuenten con sistemas de decomiso sin condena penal, que es lo que aquí se ha denominado la extinción de dominio, que es una de las figuras que está contenida en el artículo 51, en las excepciones al derecho de propiedad. ¿En la Constitución? Está constituida en la Constitución y hay amigos nuestros como... Mi compadre Manuel Ulises Bonelli hizo su tesis doctoral sobre eso. Son maestros en esta materia de la extinción de dominio. O sea que realmente todas estas normativas, estas recomendaciones, forman parte de un esfuerzo internacional por combatir la criminalidad organizada. Yo recuerdo que precisamente con Bonelli, durante la gestión en la Procuraduría del profesor Jiménez, nosotros participamos en un evento internacional organizado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Sí. Y el tema que discutimos ahí fue el tema de la recuperación de activos ilícitos.
y Michael Berg, que es un subsecretario de Estado, creo que de Justicia, del Departamento de Justicia, un secretario adjunto, subsecretario adjunto, que incluso ha venido a la República Dominicana con este y otros temas, decía que el gobierno del presidente Fernández y en la gestión del profesor Jiménez, y lo menciono, República Dominicana se caracterizaba por ser el país más colaborador en materia de persecución de activos ilícitos, básicamente con el tema del narcotráfico. El país que más ha colaborado en América Latina con los Estados Unidos en esa materia de persecución de activos ilícitos es la República Dominicana. Y me imagino que seguimos siendo, ¿no? Entonces, todo esto forma parte de ese esfuerzo internacional por reducir el ámbito de actuación de los capitales ilícitos. Profesor, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa. En el próximo segmento vamos a seguir tratando este y otros temas de sumo interés. Seguimos, amigos, Principalmente hoy con la grata presencia del profesor Ricardo Rojas León. Profe, mire, se ha hablado mucho y se debatió mucho en los medios de comunicación todo lo que tiene que ver con los sujetos obligados, que establece, que amplía el espectro la nueva ley de lavado de activos. E incluso ya se habla de los casinos, se habla de las bancas de apuestas, tanto estas bancas que son de apuesta de pelota, la banca de loterías, que usted sabe que proliferan en todo el territorio nacional, y obviamente los que siempre han sido sujetos obligados, como los bancos comerciales. También se lleva también ese amplio espectro, entran las cooperativas. Creo que entran las cooperativas. Y también se habla de los agentes comerciales, pero otros que nos afecta directamente a nuestra clase, a los abogados y los notarios, también se convierten en sujetos obligados en determinadas situaciones. Es importante que la ciudadanía, principalmente, todo el público principalmente, sepa qué son sujetos obligados y hasta dónde se amplía este espectro en la nueva ley de lavado de activos. Eso es importante, entenderlo con sujeto obligado. Un sujeto obligado no es más que un ente, puede ser una persona o una sociedad, que se dedica a una actividad económica que debe adoptar medidas de prevención para no ser utilizado por el lavado de activos. O sea, los sujetos obligados son determinados entes. Todo el mundo no es sujeto obligado. Todos somos destinatarios de la ley, pero no somos sujetos obligados, porque el sujeto obligado lo que tiene que hacer es tomar medidas de prevención y en algunos casos hacer reportes o conservar documentos. La ley diferencia entre sujetos obligados financieros y sujetos obligados no financieros. En los sujetos obligados financieros hay nuevos sujetos obligados, ¿no? Por ejemplo, están los participantes del mercado de valores que no estaban en la ley anterior, los que hacen transacciones en divisas, etcétera, etcétera. En los sujetos obligados no financieros, ahí también hay un catálogo de actividades, porque son básicamente actividades, como por ejemplo los agentes inmobiliarios cuando participan en operaciones de compra y venta de inmuebles, ¿no? Cuando participan en operaciones de compra y venta de inmuebles. Y los abogados que estaban en la ley anterior, al igual que los notarios y los mismos agentes inmobiliarios, pero el abogado ahora en determinados supuestos. O sea, solamente cuando constituyen sociedades,
cuando hacen depósitos a nombre de terceros, ¿no? O sea, generalmente cuando hacen algún tipo de diligencia jurídica en favor de un tercero. Es prudente que el abogado por lo menos se interese por saber de dónde provienen esos fondos. En modo alguno, por ejemplo... Sobre todo si son fondos en efectivo, dinero en efectivo. Sobre todo. Y bueno, esto nos remite al tema de las restricciones. La ley ha establecido varias restricciones. Primero, usted no puede hacer operaciones con banco pantalla, con bancos pantallas, o sea, bancos de fachada. Usted no puede hacer operaciones si no hay una debida diligencia del cliente. La debida diligencia puede ser simplificada. ¿Qué es una debida diligencia simplificada? Saber con quién usted está tratando. O sea, dígame su nombre, a qué usted se dedica. Y eso obliga a uno... ¿Cuál es su dirección? ¿Eso obliga a tener algún tipo de registro sobre que usted ha hecho esa diligencia? No, te obliga necesariamente a pedir información. La debida diligencia es obtener información del cliente, dependiendo del riesgo que represente el cliente para tu negocio. Y conservarla, esa información. Y conservar la información por 10 años. Por si en el futuro hay algún evento y esa información es necesaria para un análisis o para algún tipo de proceso, ¿no? O sea, el sujeto obligado lo que hace es básicamente tratar de impedir que su negocio se utilice para el lavado de activos. El abogado, cuando constituye una sociedad, ¿no?, es sujeto obligado porque debe hacer un esfuerzo para impedir que dinero ilícito se utilice para compra de acciones, ¿no?, o para compra de otro tipo de activos, ¿no? Entonces, en ese esfuerzo, la ley ha establecido, decía, una serie de prohibiciones. Entre las prohibiciones o restricciones están las que tienen que ver con el uso del efectivo, ¿no? La ley establece que las operaciones inmobiliarias y las de constitución de derechos sobre inmuebles que excedan el $1.000.000 tienen que hacerse por un medio de pago distinto al efectivo. O sea, una transferencia bancaria o el pago de un cheque, ¿no? La compra por ejemplo, un vehículo, cuando esa compra de vehículo excede el $500,000, usted tiene igualmente que pagar con un cheque, una transferencia bancaria, y si usted tiene suficiente límite de crédito en su tarjeta de crédito, pues usted da su tarjetazo, pero tiene que dejar, en este caso, a los notarios y en otros casos a los registradores, el voucher, una copia de ese medio para fines de archivo, simplemente de documentación. O sea, no es ni siquiera para reportarlo, porque eso no interesa. Lo que se busca es poner límites al uso del efectivo en operaciones que perfectamente deberían hacerse mediante un medio de pago que de alguna u otra forma va a dejar algún rastro. Lo mismo pasa con, por ejemplo, la venta de acciones. Cuando la venta de acciones de una sociedad excede los $250,000, se debe exigir la constancia fehaciente de pago, ¿no? Los pagos en las bancas de apuestas, ¿no? Si exceden los $250,000, tú no puedes pagar en efectivo al que se sacó ese monto o un monto mayor, tiene que pagarle mediante cheque o transferencia. Lo mismo si una persona va a jugar a una banca de apuestas y va a jugar más de $250,000 o va a comprar boletos de una rifa por más de $250,000, el pago tiene que hacerse mediante un medio de pago distinto al efectivo. Entonces, estas son medidas básicamente de precaución que van a hacer mucho más transparente el hacer negocios en la República Dominicana. Se está trabajando en el reglamento. En algún momento, hace un par de semanas, hubo un incidente con un registrador de títulos. Eso ya se aclaró. Yo soy de los que entiende que todas las operaciones inmobiliarias, de transferencia de títulos, de compra de vehículos y de compra de inmuebles que tuvieron que se realizaron
antes de la entrada en vigencia de la ley, usted no puede exigirle el medio fehaciente de pago. Por un problema de, no solo de retroactividad de la ley, sino también un tema de que tú no puedes dificultar los negocios. O sea, no creo que sea necesario, sobre todo porque esta información se está requiriendo para fines de conservación, para fines de documentación, por si en el futuro existe la posibilidad de una investigación penal o ni siquiera una investigación penal, una colaboración internacional, en el caso de los extranjeros, o un simple análisis de financiero, de lo que se hace en la unidad de análisis financiero. Profesor, antes que, perdona que interrumpa Ramón, conversaba recientemente con el profesor Miguel Valerio, que ya ha estudiado bien la nueva ley, y el profesor Miguel Valerio decía que esta es una ley cuchillo, que difícilmente a alguien que se la quieran aplicar se le escape a la misma. No importa la forma transparente en que se quiera manejar, siempre habrá un resquicio que si un fiscal dice voy por fulano de tal, siempre encontrará a través de esta ley una forma de cómo psiquitrillarlo, vamos a decir. Bueno, yo creo que si una persona no ha utilizado recursos ilícitos en sus operaciones comerciales, no debe tener ningún tipo de aprehensión con la ley, porque al final la ley lo que persigue es evitar que el dinero ilícito sea utilizado en la economía. Todo el que hace negocios honestamente, y yo lo he escuchado de algunos agentes económicos, no han ido a la prensa a defender la ley, pero lo han dicho, que bueno, al final cuando alguien utiliza dinero ilícito en una actividad económica, está haciendo una competencia desleal frente a otras personas que tienen que tomar un financiamiento, que tienen probablemente que hipotecar su casa, hipotecar su negocio o algún otro activo, lo hipotecan o lo entregan en prenda. O sea, de lo que se trata es de eso, de ver cómo el dinero ilícito incide lo menos posible en las actividades económicas y en las actividades institucionales. O sea, porque desgraciadamente el dinero del crimen organizado penetra todos los estamentos sociales. Pero yo auguro un buen ejercicio para los amigos. Bueno, parece que hay versiones encontradas en cuanto a la interpretación, sobre todo en lo que tiene que ver con el ejercicio del abogado. Ahí usted nos va a aclarar. Por ejemplo, un abogado penalista que se dedican fundamentalmente, vamos a decir, a la defensa. El abogado tiene derecho a defender, ¿verdad? Claro. Y todo el mundo tiene derecho a la defensa. Una persona acusada de narcotráfico o una persona acusada de lavado de activos. Se supone que los recursos de esa persona son de procedencia ilícita. Bueno. Entonces, esa persona, ¿con qué le va a pagar ese abogado? Bueno, vamos a suponer, no le paga directamente, pero le paga un hermano o le paga un amigo. Pero ¿qué sucede? Que ahí puede haber una triangulación. ¿Por qué ese amigo es tan bondadoso que le va a pagar el abogado a ese amigo que está en dificultad? Si no es que también ese dinero procede de ese individuo. La ley no busca lesionar el derecho de defensa. Y dentro de, digamos que la mira de la ley no están los honorarios de los abogados. En algunos países ha habido incluso decisiones judiciales con el tema de los honorarios fingidos, lo que se denominan honorarios fingidos, ¿no? Que algunos consideran que no son otra cosa que formas en que algunos abogados colaboran con los clientes en el lavado de activos. O sea, cuando cobran, hay unos honorarios que son excesivos, que son irracionales, pero yo creo que el ambiente y la doctrina mayoritaria
incluso hay mucha jurisprudencia que se ha decantado por excluir al abogado que hace defensa de un cliente de la posibilidad de ser perseguido por lavado de activos. Porque claro, de algún lugar tienen que salir los honorarios del recursos, y cliente. Y no puede trabajar por amor al arte. Usted no puede pretender que, por ejemplo, el dueño del supermercado, donde un narcotraficante vaya a hacer su compra, está lavando. Pero ahí porque esas son prestaciones inocuas. O sea, eso no hace la diferencia. Y sobre todo en este caso hay un tema constitucional que es el derecho de defensa. Y por ejemplo, en el caso del dealer, donde el narcotraficante, por ejemplo, compra varios vehículos, bueno, el dealer no está en la obligación de saber que ese dinero procede. Los dealers son sujetos obligados. Son sujetos obligados. Pero no es que el dealer se va a convertir en un detective. Sí. El dealer lo que tiene que decirle a la persona, óyeme, ¿cuál es el origen de ese dinero? Sí. Y si él se lo lleva en cheque o se lo en otro tipo de transacción. Ahí no hay ningún tipo de problema, porque se supone que ha habido una debida diligencia de ese cliente en la entidad financiera que emite, o sea, que le ha otorgado esa facilidad, ese producto financiero. A propósito de eso, Ricardo, parecería, no digo con eso que sea malo ni bueno, que dinero ilícito en gran medida es sinónimo de dinero no bancarizado o no colocado en la banca formal de alguna manera. Primer tema que puede causar preocupación en un mundo donde los fraudes bancarios no son algo extraño. Y bueno, los países también, hay países que han sido más exitosos que otros en esa persecución de fraude bancario. Y por otro lado, quiero tu reflexión sobre eso, pero sin salirme del tema de los abogados también. Me pregunto, el abogado que es depositario tal vez de confianza de gentes que están en un conflicto, y conflicto económico, y de algún modo ese abogado le dice, mira, en el momento en que esto llegue a un acuerdo, se llega a un acuerdo, no va a quedar un chele. No, vamos a usar la figura de Ricardo Rojas, que es de toda nuestra confianza, y él es una persona que va a mantener ese dinero bajo custodia, y resulta que después esa persona que pusieron bajo custodia ese dinero, en el doctor o el notario, muy respetuoso de la comunidad, etcétera, etcétera, resulta que después han participado en alguno de esos delitos. Ese dinero puede ser que sea ilícito. El otro tema también es el siguiente. No, porque si el dinero, por ejemplo, mira, hay una figura que se llama el escrow, ¿no? Sí, que se utiliza bastante. Y aquí hay oficinas de abogados que dan ese servicio. No quiero mencionar ninguna, pero yo incluso en el pasado he representado clientes que han depositado dinero, ¿no? En escrow, ¿no? En el marco de un conflicto o de una transacción. Entonces, ese dinero es un dinero, si el dinero es lícito, no hay ninguna dificultad. Ahora, que la persona donde uno deposita el dinero, paralelamente se dedica a alguna actividad ilícita o reciba dinero ilícito y no haga ningún tipo de debida diligencia o no haga ningún tipo de reporte, entonces ya eso es una situación un poco problemática, pero que no torna en ilícito el dinero lícito. Muy bien, yo comprendo. El problema que yo tengo es con el principio de legalidad penal, porque un poco las respuestas que hemos recibido nos indican que la práctica no es esta, pero es que la ley es tan amplia que si un día un fiscal amanece con la pretensión de decir voy contra ese abogado por lavado de activos, es posible hacerlo.
Lo que quiero es porque normalmente esas leyes son de tipos penales abiertos, tipos penales muy poco precisos. Pero en este caso no, en este caso si tú te lees, los tipos penales son bastante precisos. Precisamente lo que se buscó fue, digamos que aproximarnos a estándares como por ejemplo los de las directivas europeas, las construcciones de tipos penales en materia de lavado del Código Penal Español, que son bastante precisos, o sea, la ley ahí es bastante certa, ¿no? O sea que no hay un fiscal, o sea, uno, ¿qué te digo? Uno no puede predecir el comportamiento de un operador jurídico, perfecto, pero ningún fiscal debería utilizar esta ley para perseguir a un abogado por el hecho de que, por ejemplo, el abogado represente penalmente a una persona. Una pregunta vinculada también con el tema de los abogados. Las personas que tienen ese dinero ilícito empiezan a comprar apartamentos. Ajá. Y esos apartamentos los alquilan. Y el dinero, el precio del alquiler, lo recibe un abogado del cual recibe una comisión. ¿Ese dinero ahí en algún momento? No, porque fíjate qué pasa. En ese caso, el abogado interviene como agente inmobiliario, ¿no? Digamos que, porque esa es una actividad básicamente inmobiliaria. Y el alquiler de inmuebles está excluido de la ley. Okay. Está excluido. O sea, ahí no creo que haya, y no está contemplado dentro de los supuestos en los cuales el abogado es sujeto obligado. No es ocultación, no es transformación, no es nada de eso. Claro que no. O sea, tú simplemente has recibido un edificio en administración y tú estás recibiendo además el alquiler por parte de personas que se dedican a actividades lícitas. Eso es lo que te debería preocupar. O sea, si el dinero es lícito, el hecho de que en el pasado, remoto, cercano, en ese edificio haya confluido algún tipo de dinero ilícito, no torna en ilícito el alquiler ni lo que pagan los inquilinos por habitar los inmuebles. Profesor, volviendo con el tema de los medios de pago que dejan rastros. Ajá. Y las restricciones a hacer cierto tipo de compra a partir de cierto monto, hay una preocupación. Pagos y compras, las dos cosas. Sí, hay una preocupación que se ha socializado en varios medios y yo la comparto. Verdaderamente los derechos, ni siquiera los derechos fundamentales son absolutos. Todos se manejan dentro de las restricciones que imponen las leyes. Uh-huh. Sin embargo, la Constitución nuestra establece que el peso dominicano es la moneda de curso legal y desde siempre ha sido el medio de pago por excelencia y primigenio en cualquier país. Los otros medios de pago han sido dados por medio de la tecnología, por medio de las herramientas que nos ofrecen las entidades de intermediación financiera y las propias legislaciones al respecto. Sin embargo, ahora la ley nos dice que a partir de 500,000 pesos no podemos comprar un vehículo si no es mediante un cheque, mediante un proceso bancarizado. Sí. Y entonces la preocupación es la siguiente: nos están obligando a la bancarización. Bueno, Francisco, pero tú puedes ir a comprar un cheque de administración. Bueno, pero ese cheque de administración tiene un costo y necesariamente implica la bancarización porque tengo que ir como cliente, aunque sea para un acto en específico, de una entidad de intermediación financiera, la que yo quiera, para comprarle un cheque de administración y poder hacer el pago. Uh-huh. O debo tener dinero en una cuenta de ahorro o corriente para poder hacer una transferencia. Uh-huh. O tengo que pasar la tarjeta o tengo que usar mi chequera. Sin embargo, la Constitución me dice a mí que estos 700,000 pesos que tengo en efectivo, porque me lo pagó un cliente y yo soy abogado, no puedo ir a comprarme un vehículo usado porque la ley no me lo permite. Entonces, ¿qué sustento tiene la ley para poder quitarle un poco ese espacio que tiene el dinero en efectivo para poder hacer las compras como históricamente siempre se ha podido hacer en la República Dominicana? Vamos a hacer un cortecito y ya en el próximo segmento usted le dará la respuesta a Francisco.
Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la grata presencia del profesor Ricardo Rojas León. Bueno, profesor, Francisco quedó, cortamos ahí, entonces usted quedó me la puso difícil, chicos. Sí. Pero miren, queridos amigos, el tema de la constitucionalidad o no de las restricciones en el uso de efectivo establecidas en el artículo 64 fueron tema de discusión en la subcomisión técnica que se creó en el Congreso Nacional, sobre todo en el Senado de la República. Lo que la Constitución dice es que el peso dominicano tiene fuerza liberatoria para todas las obligaciones. Aquí de lo que estamos hablando es de un medio de pago, de cuál es el instrumento que tú utilizas, ¿no? Para liberarte de las obligaciones, ¿no? Un cheque en pesos es un cheque en pesos, ¿no? Una transferencia en pesos no deja de ser una transferencia en pesos. La ley no le resta fuerza liberatoria al peso dominicano, sino lo que te está diciendo es que en determinados casos tú debes utilizar un medio de pago diferente al efectivo, como por ejemplo cuando tú vas a pagar una obligación tributaria. O sea, la Dirección General de Impuestos Internos, o sea, tú no puedes ir a pagar 100,000 pesos en efectivo a la Dirección General de Impuestos Internos, tú tienes que llevar un cheque a nombre de la Dirección General de Impuestos Internos. Tú puedes pagar tus impuestos, tú puedes pagar el IPI a través de Internet Banking, por ejemplo, ¿no? Lo único que tú tienes que tener es el número de referencia y el monto. Entonces tú haces la transferencia, te emiten tus recibos y ya tú tienes tu comprobante de que cumpliste con esa obligación fiscal. Lo que quiero decir es que el hecho de que el legislador en determinadas circunstancias o la administración fiscal en algunos casos por algún tipo de normativa, de norma, ¿no? Como se llama, introduzca restricciones en el uso del efectivo, no quiere decir que el peso dominicano no tenga fuerza liberatoria. Sigue teniendo fuerza liberatoria, solo que por razones de diversa naturaleza, en este caso por una razón de prevención de lavado de dinero, ni siquiera es un tema político criminal, sino de prevención de lavado de dinero para evitar que los sujetos obligados sean utilizados por el lavado de dinero, porque generalmente muchas transacciones ilícitas se producen en efectivo, muchos pagos ilícitos se producen en efectivo, pues lo que se persigue es eso, establecer algún tipo de restricción de forma tal que una transacción pueda dejar algún tipo de rastro, ¿no? Siguiendo el rastro, follow the money, como dicen los americanos. Pero con el tema de la bancarización, yo creo que nosotros debemos aumentar los niveles de bancarización. Los niveles de bancarización son todavía reducidos. Las autoridades han hecho un gran esfuerzo. Hace ya algún tiempo, alrededor de 2 años, se crearon los subagentes bancarios. Tú puedes en cualquier subagente bancario que operan en farmacias, en colmados, tú puedes hacer las gestiones para tener una tarjeta, una cuenta de ahorro, ¿no? La bancarización es importante porque eventualmente te puede convertir en un sujeto de crédito. O sea que yo no lo veo malo que, o sea, primero desde el punto de vista constitucional creo que no debe haber mayor objeción y desde el punto de vista de la bancarización, algunos organismos internacionales dicen
que tiene efectos económicos positivos, ¿no? A mayor bancarización generalmente hay un mayor crecimiento económico, o sea que aunque a nadie le gusta las restricciones, el ser humano es renuente no solamente a los cambios, sino sobre todo a las restricciones. En este caso yo creo que se justifican por un tema de prevención y además indirectamente, como tú señalas, hay una mayor bancarización. En el caso de que alguien que vaya a hacer un tipo de operación de esa naturaleza no participe de alguna forma en el mercado financiero dominicano. Claro. En gran medida usted entiende, profesor, que estos aspectos tan fundamentales de la ley de la nueva de lavado de activos no de ninguna manera pueden incidir en el manejo económico del país, vamos a decir, en producir contracciones en la economía y algún tipo de distorsión. Mira, lo primero es que, por ejemplo, con este tema del efectivo, la gente que hace grandes inversiones en República Dominicana es gente que está bancarizada, ¿no? Los negocios que manejan grandes volúmenes de efectivo, como por ejemplo esas plazas comerciales, ¿no? Esos supermercados, ¿no? Son sujetos que están bancarizados, es gente que se sabe que ese dinero proviene de las actividades lícitas, o sea que yo no creo que haya mayor dificultad. Puede haber en algún momento dificultad, pero no por la aplicación de la ley. O sea, las economías tienen sus ciclos, pero me parece que en este caso la ley no tiene necesariamente que provocar una inhibición en las actividades económicas de ningún agente. Tú que conoces tanto también esa otra disciplina o ciencia de la economía, es que el mundo se va dirigiendo hacia la desaparición del efectivo. Dínoslo desde ahora para uno saber. Mira, yo estuve el año pasado en un evento en el Banco de España, que es el Banco Central de España, ¿no? Forma parte del sistema europeo de bancos centrales. Y allá nos dieron 8 razones por las que el efectivo no va a desaparecer. Eso no quiere decir que con el desarrollo de las nuevas tecnologías no habrá una mayor propensión al uso del dinero plástico, como se le llama, las tarjetas de crédito y otros medios de pagos electrónicos. Pero siempre me parece que habrá, por lo menos en el corto plazo, quizás en el mediano plazo, la sobrevivencia del efectivo. Bueno, ahora en Europa no se está planteando eso en sentido general. Ahora se habla de una moneda electrónica que es el Bitcoin, que incluso he visto que ha habido problemas en República Dominicana con un asunto piramidal que se dio recientemente. Sí. Bueno, el negocio piramidal en República Dominicana no está prohibido penalmente, ¿no? Esa es una de las grandes falencias. La estafa piramidal es uno de los nuevos tipos penales que se incluyeron en las 2 versiones anteriores del Código Penal, que sabemos cuál ha sido su historia. Y en relación con el Bitcoin y las demás monedas virtuales, el problema que tienen es que no están respaldadas por ningún gobierno, ¿no? O sea, no tienen fuerza liberatoria general. Eso no quiere decir que si Chico y yo acordamos que él me va a pagar con Bitcoin alguna transacción, yo no lo pueda recibir. O sea, pero tú a un tercero no le puedes exigir que pague con Bitcoin, o esa persona no te puede exigir que tú le aceptes el Bitcoin como medio de pago, porque ningún gobierno, digamos que respalda, en ninguna parte del mundo, respalda ningún tipo de monedas. Bueno, profesor, la verdad que el tiempo ha transcurrido con una velocidad increíble y siempre decimos que 1 hora es insuficiente para abordar todos los temas que hay que tratar con usted. Vamos a emplazarlo para que en una próxima oportunidad usted comparezca nueva vez aquí, porque
tenemos pendiente un tema muy importante que es el nuevo Código Penal, que todavía está estancado en la Cámara Legislativa, pero que obviamente hay temas de sumo interés y en el cual también usted ha tenido una participación protagónica. De manera que muchas gracias, profesor. Usted sabe que estamos a la orden siempre.